La Sierra de Oaxaca es una tierra donde las montañas esconden actividades paranormales. Algunos habitantes dicen que en las noches las brujas cruzan el cielo convertidas en enormes bolas de fuego. Los nahuales recorren los senderos con ojos que brillan entre los árboles y el lamento de la Llorona resuena justo al lado de los ríos. Lo que están a punto de escuchar es un relato contado por un seguidor, quien fue testigo de lo que a continuación nos narra. Bienvenidos a Siniestro Anochecer. Mi nombre es Yair y nací en un pequeño pueblo del estado de Oaxaca, donde hoy en día se sigue presenciando mucha actividad paranormal que no tiene una explicación lógica. Aquí, la mayoría de las familias vive de la siembra del maíz, del frijol y del cuidado del ganado. Crecí escuchando historias sobre aparecidos, bolas de fuego, brujas que volaban durante las noches y cuevas malditas, donde nadie debía de entrar después del atardecer. Siempre pensé que eran cuentos inventados por los ancianos para evitar que los niños se internaran por las noches solos en la oscuridad del monte. Hasta que mi primo desapareció. Y desde entonces jamás volví a burlarme de esas historias. Todo ocurrió durante un mes de julio. Las lluvias habían cubierto los cerros con una espesa niebla. Los caminos de tierra permanecían húmedos y el bosque despedía ese olor a tierra mojada que solo existen después de una tormenta. Mi primo se dedicaba al cuidado y a la venta de chivos y borregos. Cada mañana, exactamente a las 7, salía de casa guiando a su rebaño hacia las montañas para que los animales pastaran libremente. Era una rutina que llevaba haciendo durante años. Conocía cada sendero, cada barranco, cada árbol. Nunca regresaba tarde. Aquella mañana tomó su sombrero, su machete, su morral y se alistó a salir, desapareciendo entre la neblina junto con su rebaño. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que lo veríamos durante varios días. Las horas empezaron a pasar. Alrededor del mediodía, la familia esperaba verlo regresar como siempre, pero el sol comenzó a esconderse y entonces ocurrió algo extraño. Los chivos regresaron solos. Entraron al corral completamente alterados. Balaban desesperadamente mientras miraban hacia el camino, como si esperaran que alguien viniera detrás de ellos. Pero mi primo nunca apareció. Todos pensamos que seguramente había ido a tomar con algunos amigos. Esa noche nadie salió a buscarlo. Sin embargo, él nunca volvió. Al día siguiente tampoco apareció. La preocupación comenzó a sentirse en toda la familia. Lo buscamos en el pueblo vecino, después en las rancherías cercanas. Preguntamos en las cantinas, en los caminos, en los sembradíos. Nadie lo había visto. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Mis tíos comenzaron a imaginar lo peor. Quizás había resbalado por un barranco. Tal vez una serpiente lo había mordido. Se organizaron brigadas de búsqueda. Decenas de hombres caminaron durante horas recorriendo cada sendero que él acostumbraba a utilizar. Revisaron arroyos, barrancos, matorrales, bosques. No encontraron absolutamente nada. Ni una sola señal de que él hubiera estado ahí. Era como si el monte
se lo hubiera tragado. Después de 3 días de búsqueda, un anciano del pueblo dijo con voz nerviosa: «Hay que buscar en las cuevas de los cerros». Las palabras de aquel anciano hicieron que varios hombres bajaran la mirada. Nadie quería acercarse a esos lugares. Desde hacía generaciones existían historias sobre aquellas cuevas escondidas entre los cerros. Decían que allí se practicaba la brujería, que durante las noches podían verse enormes bolas de fuego entrando y saliendo de las cuevas, que se escuchaban rezos en idiomas desconocidos y que quien entraba solo jamás regresaba. Pero no teníamos otra opción. Al amanecer, partimos un grupo de 20 personas. Llevábamos machetes, linternas, antorchas y escapularios benditos colgados en el cuello por cualquier cosa. Conforme nos internábamos en la montaña, el bosque parecía volverse más oscuro. El canto de los pájaros desapareció. Ni siquiera los insectos hacían ruido. Era un silencio imposible. Al llegar a las primeras cuevas, comenzamos a inspeccionarlas, una por una. Dentro encontramos veladoras negras consumidas, cruces invertidas, fotografías quemadas, muñecos hechos con tela, símbolos dibujados con carbón sobre las paredes. Algunas personas aseguraron reconocer marcas utilizadas en rituales de ocultismo. Nadie quiso permanecer demasiado tiempo allí. Salimos con una extraña sensación de que alguien nos observaba desde la oscuridad. Encontramos una cueva en la cima de un cerro, mucho más alejada del pueblo. Su entrada era enorme. El aire que salía de ella era helado, tan frío que parecía provenir de otro mundo. Uno de los ancianos del grupo comenzó a rezar en voz baja. Nadie entendía el porqué. Nos comentó en voz baja: «En ese lugar radican seres que no pertenecen a este mundo». Entramos con mucho miedo. La oscuridad era absoluta. La luz de las linternas apenas lograban avanzar unos cuantos metros antes de ser devorada por la densidad de la oscuridad. Mientras caminábamos, comenzamos a escuchar susurros. Luego, las voces comenzaron a tomar forma. Alguien nos estaba llamando por nuestros nombres, con la voz exactamente a la de nuestras madres, padres e hijos. Algunas personas estuvieron a punto de responder. Otros sintieron el impulso de caminar hacia aquellas voces, como si estuvieran siendo hipnotizados. Pero el anciano gritó con desesperación: «No volteen, no les respondan». Continué avanzando, sin hacer caso a lo que estaba escuchando. Llegamos hasta un muro. Varias personas iluminamos aquel muro dentro de la cueva y todos nos quedamos paralizados. Ahí estaba mi primo de pie, completamente inmóvil, frente a una enorme pared cubierta por símbolos extraños. Su respiración era lenta, sus ojos permanecían completamente abiertos. No parpadeaba, no reaccionaba, no respondía cuando lo llamábamos. Parecía una estatua, o peor aún, un cuerpo vacío. Uno de los hombres intentó tocarle el hombro. En ese instante, todos escucharon un grito desgarrador proveniente del fondo de la cueva, un llanto de mujer tan fuerte que hizo vibrar las paredes. Las linternas comenzaron a apagarse
una tras otra. Las antorchas se extinguieron al mismo tiempo y durante unos segundos nos quedamos completamente sumergidos en la oscuridad. Empezamos a escuchar que algo caminaba alrededor de nosotros. Pasos lentos, pesados, como si alguien descalzo rodeara al grupo. No se veía nada. Nuestras linternas no prendían y no podíamos encender nuestras antorchas, como si una fuerza sobrenatural lo estuviera impidiendo. Nadie de nosotros alcanzaba a ver qué era eso que estaba al lado de nosotros. Encendieron un par de antorchas y como pudimos cargamos a mi primo para dirigirnos a la salida. Mientras caminábamos, el llanto desgarrador de una señora nos acompañaba. Se escuchaba cada vez más cerca, cada vez más fuerte, hasta que cruzamos la entrada de la cueva. Entonces, todo quedó en silencio. Cuando llegamos al pueblo, nadie podía creer el estado en el que se encontraba mi primo. Seguía inmóvil, sin hablar, con la mirada perdida, como si su alma hubiera quedado atrapada en aquel lugar. Mi abuelo, conocido por curar el espanto, aseguró que aquello era mucho más grave. Él comentó: "No está enfermo, le robaron la sombra". Durante toda la noche realizó limpias con hierbas, copal y rezos antiguos que había aprendido de sus abuelos. El humo llenó la habitación, el aire se volvió pesado y justo antes del amanecer, mi primo respiró profundamente. Después rompió en llanto. Había vuelto. Días después, pudo contar lo que recordaba. Aquel relato heló la sangre de todos los presentes. Dijo que ese día ya regresaba a casa cuando vio a su madre de pie entre los árboles. Ella le sonreía, le hacía señas con la mano para que la siguiera. No le pareció extraño. Comenzó a caminar detrás de ella, pero conforme avanzaba, el sendero desapareció. El suelo dejó de tener piedras, los árboles se desvanecieron. Todo era completamente plano, como si estuviera caminando en otro lugar. Recordaba escuchar una voz que repetía una y otra vez: "Ven, hijo, acompáñame. Ya casi llegas". Después, nada. No recordaba haber subido el cerro. No recordaba haber entrado a la cueva. No recordaba los 3 días que permaneció desaparecido. Solo despertó cuando escuchó la voz de mi abuelo llamándolo. Desde entonces, nadie del pueblo volvió a acercarse a aquella cueva. Los habitantes aseguran que durante las noches de luna nueva, enormes bolas de fuego siguen entrando en su interior. Otros afirman escuchar el mismo llanto aterrador que escuchamos en aquella cueva, que parece provenir del mismo infierno. Hay quienes dicen haber visto sombras obscuras caminando entre los árboles del monte, y todavía hoy en día continúan apareciendo veladoras negras, ofrendas y símbolos extraños alrededor de la entrada. Nadie sabe qué entidades habitan ahí. Unos creen que son brujas, otros juran que es la Llorona. Los ancianos, en cambio, aseguran algo mucho más aterrador. Dicen que la cueva es una puerta al infierno, un lugar donde las entidades del bajo astral esperan pacientemente a quienes aceptan seguir la voz de un ser querido. Hasta aquí la historia que nos compartió Javier. Estos seres que describen no necesitan perseguirte, no necesitan correr detrás de ti,
Solo necesitan que les creas, que des un solo paso y después otro, hasta que sin darte cuenta ya no estés caminando por el mundo de los vivos. Así que si alguna vez te encuentras solo en el monte, en un bosque o en cualquier lugar apartado y de pronto ves a un familiar llamándote desde la distancia, detente, no respondas, no lo sigas, porque quizá quien te esté sonriendo ya no pertenece a este mundo. Y cuando descubras la verdad, puede que sea demasiado tarde. ¿Has sentido alguna vez que se eriza tu piel o la presencia de algo inexplicable? Son ellos. Hasta la próxima.